Hola chicos, les habla la profe industrial y el día de hoy les traigo más rico conocimiento. Bueno, vamos a continuar hoy día con programación y control de proyectos. Ahora vamos a ver PERT y vamos a ver este tema de PERT en dos partes. Hoy vamos a ver la parte 1, donde vamos a ver más que nada estadística. Vamos a recordar para que luego podamos resolver cualquier preguntita de PERT, es decir, que tiene que ver con probabilidades, así solitos, ¿ya? Así que vamos. Ya, primero vamos a recordar qué temas vimos en el video 1. Ya, espero que les haya gustado. Vamos a recordar como para el que quiera chequear el video 1 sepa qué hicimos, ¿no? Vimos que es un proyecto, vimos la gráfica del mapa y o flujo de proyectos, vimos los tipos de casos problemas de este tema, que son 3 y que ahora vamos a hacer el 1, que es PERT. Y también vimos resolución de casos, ¿no? Vimos resolución de casos problemas, pero la parte inicial, la que siempre debemos hacer, sea el tipo de problema que sea, ¿ya? Y ahí también recordamos, aprendimos, ¿no? Términos importantes como holgura, ruta crítica, diagrama de Gantt, duraciones, fechas de inicio, fechas de fin, etc. Listo, entonces, sin más preámbulo, empecemos. Pero primerito, antes de empezar, vamos a recordar, ¿ya? Esta es una diapo de la clase pasada y aquí pues explico los 3 tipos de casos o problemas que tiene este tema de programación y control de proyectos. Entonces hoy día vamos a ver el de PERT, que es pues el tipo de caso en donde hay más que nada preguntas estadísticas y de probabilidad, ¿ya? Y recordemos también que aquí basta que me den la duración optimista, más probable y pesimista para que yo ya pueda resolver cualquier tipo de pregunta estadística y de probabilidades, ¿ya? Entonces, vamos chicos. PERT. Muy bien, paso 1. Grafica el mapa y o flujo del proyecto con inicios y fines de actividades. Perfecto. Ustedes ya son unos capos en esto. Ya hemos visto esto el video pasado, así que ahora vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿ya? Ya, perfecto. Lo primero es que me dan mis datos, ¿no? Si te das cuenta, aquí, ya como es un problema de PERT, ¿sí? O sea, me van a hacer preguntas estadísticas, me dan los datos, ¿no? Duración optimista, duración más probable y duración pesimista, ¿sí? Porque eso era una condición que ya vimos antes. Y ahora vamos a empezar a graficar, ¿no? Vamos a graficar el mapa y o flujo del proyecto. Empecemos. Siempre empezamos con un nodo de inicio. Siempre, ¿ya? Y luego chequeamos, ¿se acuerdan? Las actividades que no tienen predecesoras, A y B. Dale, las 1. Luego, ¿qué sigue? La C. La C es la que le sigue a la A, perfecto. Luego, la D es la que le sigue a la B, perfecto. Luego, la E es la que le sigue a la C, vamos. Luego, la F es la que le sigue a la D, perfecto. Luego, la G es la que le sigue a la D y la E. Ya ahí está. Y por último, la H es la que le sigue a F y G. Perfecto, ahí está la H. Y ahora, simplemente, como ya el H es la última actividad presente acá, lo unimos a una actividad de fin, como ya vimos, ¿no? Antes, perfecto. Y ahora, si se dan cuenta, aquí falta algo, ¿no? Falta la duración de cada actividad. Yo les había enseñado el video pasado que cada actividad siempre debe ir acompañada de su duración. Ya, ¿y por qué no he puesto la duración directamente aquí? Bueno, porque aquí estamos en un problema PERT y yo les había explicado que en un problema PERT la duración que se coloca es la duración estándar, ¿sí? Que es la que vemos aquí. Aquí me va a indicar cómo yo lo voy a hallar. Es la duración estándar. Entonces directamente no la podemos ver en los datos. Tenemos que determinarla. Ahora vamos a aprender cómo determinar la duración estándar. Es recontra fácil, chicos. Miren, la duración estándar en la actividad se halla así. El tiempo óptimo más 4 por el tiempo probable más el tiempo pesimista. Y todo eso sobre 6. Ya estamos. Y un truquito, ¿ya? Que es al toque, mira, la duración estándar simplemente también es el tiempo o la duración más probable, ¿sí? Que es la duración promedio. Si es que esta duración más probable está en el medio entre la duración optimista y la duración pesimista. Es decir, si mi duración más probable está entre la optimista y la pesimista justo en el medio, entonces de frente esa es mi duración estándar y ya no tengo que aplicar la fórmula. Pero si no es así, ahí sí tengo que aplicar la fórmula. Entonces vamos, a ver, en la actividad A, empecemos.
El 2, ¿no? El 2, primero chequeo así, miren. El 2, que es la más probable, está entre 1 y 3, en el medio justo sí, porque menos 1 me da 1 y más 1 me da 3. Entonces de frente el 2 es mi duración estándar, ya no tengo que hacer la fórmula. Vamos con la B. El 3, ¿está justo en el medio entre 2 y 4? Sí, porque menos 1 me da 2 y más 1 me da 4. Lo máximo, ya está, lo pongo. El C, el 3, ¿está justo en el medio de 2 y 4? Sí. Perfecto, esa es la duración estándar de frente. El 4 está en el medio entre 2 y 6, sí, porque menos 2, 2 y más 2, 6. Excelente. En la actividad E, el 5 está entre 3 y 7, sí, menos 2, 3 y más 2, 7. El 5 de frente es la duración estándar. En la F, el 6 está justo en el medio entre 5 y 13. Uy, no, aquí no. No está. Entonces aquí, para la actividad F, sí tengo que aplicar la fórmula. Vamos, es el toque. Fácil, simplemente sería 5, que es el tiempo optimista, la duración optimista, más 4 por 6, que es la duración más probable, más 13, que es la duración pesimista. Todo eso sobre 6 y me da 7. Entonces este 7 es la duración estándar de la actividad F. La colocamos simplemente. Ahora la G. La G, el 5 está justo en el medio entre 4 y 6, sí, perfecto, es el 5. Ahora el H, el 2 está justo en el medio entre el 1 y el 3, sí, perfecto, entonces de frente ese es. Y ya está, ¿no? Ya tengo mis duraciones completas, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Ahora continuemos. Ahora que sigue, tenemos que hallar nuestros inicios y fines, ¿sí? Los tardíos y los tempranos. Vamos a hacerlo. Empecemos, chicos. Primero vamos a empezar llenando el inicio más temprano, ¿ya? Entonces, primero saben que el inicio siempre es 0. El A también, el inicio más temprano 0, porque es la primera. 0, muy bien. Y yo empiezo. Voy a empezar a llenar a partir del A. Entonces, el inicio más temprano, al toque, ¿no? 0 más 2, 2. 2 más 3, 5. 5 más 5, 10, pero no lo pongo acá porque el G tiene 2 llegadas, tengo que ver ambas. Ahora me voy a completar la del B para saber qué llega a G. B, en B estamos 0 más 3, 3. 3 más 4, 7. Ahora del D al G, 3 más 4, 7. Perfecto, entonces a G llega 10 y 7. ¿Recuerdan que cuando íbamos de inicio a fin se escogía el mayor? Perfecto, 10, ¿no? Si quieren saber por qué se escogió el mayor, vean el primer video y lo explico. Muy bien, ahora sí continuemos. Para el H, del G al H, 10 más 5, 15. Tampoco no lo pongo porque el H tiene 2 llegadas. Ahora, del F al H, 7 más 7, 14. ¿Cuál coloco? El mayor, 15. Muy bien. Y entonces, para el fin, es simplemente 15 más 2, 17. Ya está. Ahora vamos a hallar el fin más temprano, que simplemente era el inicio más temprano más la duración. Empecemos con el A. 0 más 2, 2. 2 más 3, 5. 5 más 5, 10. 10 más 5, 15. Ahora vamos para el B. 0 más 3, 3. 3 más 4, 7. 7 más 7, 14. 15 más 2, 17. Muy bien, ahora vamos a hallar el fin más tarde. Ese era, ¿se acuerdan? De fin a inicio. Vamos. Aquí 17. 17 menos 2, 15. Aquí también para el F, 17 menos 2, 15. Ahora para el E, ¿no? Del G viene el E. Entonces 15 menos 5, 10 para el E. Voy a continuar con todo eso. Del E al C, 10 menos 5, 5. Del C al A, 5 menos 3, 2. Muy bien. Y ahora sí me regreso al D. ¿Ya? Primero del G al D. 15 menos 5, 10. No lo puedo poner porque al D llegan 2. Del F al D, 15 menos 7, 8.
Muy bien, entonces recuerdan que cuando era de fin a inicio se escogía el menor. Perfecto, entonces aquí va el 8. Excelente. Ahora sí, sigamos, ya estamos por acabar. 8 menos 4, 4. Listo. Ahora por último tenemos que llenar el inicio más tarde, que simplemente es el fin más tarde menos la duración, ¿sí? Entonces empecemos en A. 2 menos 2, 0. 5 menos 3, 2. 10 menos 5, 5. 15 menos 5, 10. 4 menos 3, 1. 8 menos 4, 4. 15 menos 7, 8. 7 menos 2, 17 menos 2, 15. Y ya está. Ahora sí, ya está completito con mis inicios y fines para cada actividad. Bien chicos, aquí por si acaso les muestro ya todo lleno, el mapa, pero ya con números hechos en computadora, por si acaso alguno de los míos no se entienda. Así quedaría, ¿sí? Ahora sí, continuemos con el paso 2. El paso 2 es tener claro los conceptos estadísticos. Y es aquí donde vamos a recordar varios conceptos estadísticos que pues es importante que comprendan para que entiendan todo el mapa general, ¿no? De por qué vamos a usar estadística y por qué es necesario usar estadística en este tema de control y programación de proyectos. Entonces, empecemos. A ver, el punto 1. Primero, es importante tener claro que existen variables que dependen al menos de cierto modo del azar y que no se puede predecir o reproducir su resultado exacto. A estas variables se les conoce como variables aleatorias. Este es el primer término que quiero que les quede clarísimo. ¿Qué rayos es una variable aleatoria, profe? Bueno, simplemente es una variable que depende al menos de cierto modo del azar. Puede depender totalmente del azar, pero basta que dependa al menos de cierto modo del azar para que ya sea aleatoria, ¿correcto? Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, ejemplos de variables aleatorias. Resultado obtenido por el lanzamiento de un dado, ¿sí? Cuando tú lanzas un dado o una moneda, como es el ejemplo 2, no sabes qué va a salir. Es al azar, es algo que tú no puedes predecir ni puedes decir qué va a pasar, ¿sí? También puede ser la duración de un proyecto, como es el caso que vamos a usar, pues no, esa va a ser nuestra variable en estos problemas que vamos a resolver de programación y control de proyectos. ¿Por qué? Porque la duración de un proyecto, ¿acaso de verdad se puede predecir de manera exacta? No, porque pueden pasar diversas cosas, ¿no? Se puede accidentar un operario, no se puede conseguir financiamiento de repente para acabar el proyecto, de repente alguien que dirige, algún gestor se enferma o tiene una emergencia y tiene que irse, o de repente surge un desastre natural. Y simplemente eso afecta la duración del proyecto y son cosas al azar, cosas aleatorias, ¿sí? Son factores externos que nosotros no podemos controlar y por eso la duración de un proyecto también tiene su parte de azar. Por eso que viene a ser una variable aleatoria. ¿Ya? Otra variable aleatoria puede ser el número de personas que llegan a un lugar. También tú cuando si vas a un restaurante, o bueno, abres uno, y vas a ver cómo la gente va llegando, pero tú no puedes saber cuántas personas vayan a llegar a tal hora, o cada cuánto va a llegar cada persona, ¿no? Eso también depende del azar, es algo que nosotros no podemos saber exactamente. Entonces todas estas variables son aleatorias. ¿Y en qué se diferencian con una variable que no es aleatoria? Obviamente en que la variable que no es aleatoria no depende del azar y es clara la diferencia. Miren, por ejemplo, una variable no aleatoria es aquella que obviamente no depende del azar, ¿no? Por ejemplo, el tiempo en el que llegará un objeto al piso si lo dejo caer desde cierta altura, ¿ya? Esta variable no es aleatoria. ¿Por qué? Porque fácilmente se halla a través de una fórmula. Ya no sé si han llevado en el colegio o al inicio de la universidad MRV. Entonces esto es simplemente una caída libre, ¿sí? En donde si yo estoy, por ejemplo, acá arribita, en este techo, estoy a una altura h y dejo caer una pelotita, simplemente el tiempo en el que va a tocar el piso se halla con esta fórmula, raíz de 2 veces la altura, asumiendo que estoy en un edificio de 10 metros, le pongo 10, sobre la gravedad. La gravedad es una constante universal, 9,8. Entonces al toque y directamente yo hallo el tiempo en el que la pelotita va a tocar el piso. Y este sí es un valor exacto, es un valor que yo puedo reproducir, es un valor que yo puedo predecir.
¿sí? Sin tener que medir el tiempo, yo puedo predecirlo con esta fórmula y puedo predecir su valor exacto. Eso quiere decir que no depende del azar, no es aleatoria, ¿sí? Bien, chicos, ahora vamos con el punto 2. El punto 2 me dice: las variables aleatorias pueden clasificarse en dos grupos, ¿ya? Es muy importante. Variables aleatorias discretas, las cuales solo pueden tomar un número finito de valores, que por lo general son un conjunto finito de números enteros. Vamos a ver algunos ejemplitos de las variables aleatorias discretas. Ya, por ejemplo, número de personas que llegan a un local. ¿Sí? El número de personas que llegan a un local obviamente no puede ser infinito, ¿no? Cada local tiene un tope, un máximo de personas que pueden entrar, ¿sí? Entonces por eso es un número finito de valores. Perfecto, entonces es una variable aleatoria discreta. Número de defectos en una pieza, igual, si yo soy productor de jeans, el número de defectos que puede haber en cada jean no es infinito, ¿no? Hay un número determinado que suele haber, ¿no? Suele haber un número de defectos determinado en un jean, pero no es infinito, es un número finito, ¿correcto? Entonces por eso es una variable aleatoria discreta. Y por último tenemos el precio de un plato de comida, sabiendo que el restaurante ha establecido un determinado número de precios posibles, ¿sí? Este ejemplo lo puse porque es diferente. Los dos primeros ejemplos son, si se dan cuenta, números enteros: número de personas que llegan a un local y número de defectos en una pieza, números enteros. Pero este último ejemplo se los puse porque también obviamente suelen ser números enteros las variables aleatorias, pero también pueden ser números que no son enteros, como el precio, ¿sí? Pero siempre y cuando sean un número finito de valores. Si es un número finito de valores, sea entero, sea no entero, con decimales, etcétera, es una variable aleatoria discreta. Entonces, en este caso tenemos el precio, que es un número no entero, pero es finito, porque, por ejemplo, ¿sí? El ejemplo que yo voy a poner acá es que un restaurante hace 3 lomos. Hace lomo saltado, pero tiene 3 diferentes tipos de precios, dependiendo de la calidad de la carne. Entonces, un lomo con la carne más barata, 17, con una carne intermedia, 25, y con una carne premium, 35. Entonces, si se dan cuenta, aquí solo puede mi variable de precio de un plato de comida, en este caso del precio del lomo, puede tomar solo 3 valores. Entonces, es una variable aleatoria discreta, porque es un número finito de valores, ¿no? Ya dependerá del consumidor, del cliente, cuál escoja, ¿no? Dependiendo de sus gustos. Es una variable aleatoria porque también depende del azar. Yo no voy a saber qué va a pedir el cliente, ¿no? Correcto. Ahora veamos el otro tipo, que son variables aleatorias continuas. Y una variable aleatoria continua se caracteriza porque puede tomar un número infinito de valores. Y esa es la principal diferencia con las variables aleatorias discretas. Las discretas toman un número finito de valores, mientras que las variables aleatorias continuas toman un número infinito de valores, ¿sí? Y por lo general son un conjunto infinito de números con decimales, usualmente, ¿no? Entonces aquí hay ejemplitos de variables aleatorias continuas, ¿no? Por ejemplo, el tiempo entre llegada de personas a un local, ¿sí? El tiempo entre llegada es un número, es un número obviamente con decimales, pero que puede tomar valores infinitos, porque así el rango de llegada, así en mi tiempo está en un rango, ¿no? Por ejemplo, el tiempo entre llegada de personas a un local está entre 2 a 10 minutos, ponte, o entre 2 a 40 minutos, ¿ya? Entre 2 minutos a 40, listo, es un rango. Pero igual, ese tiempo puede tomar cualquier valor entre ese rango. Y en ese rango hay valores infinitos, porque puede ser un 2,585, un 2,33333, un 39,888, o sea, valores infinitos, ¿sí? Puede tomar valores infinitos en ese rango. Igual que el peso de las personas también. El peso de las personas puede tomar valores infinitos, porque hay cientos de decimales entre un entero y otro, ¿sí? Puede ser que el rango en el que está el peso de las personas, no sé, sea de 5 kilos a 90 kilos o a 120. Igual, es un rango, pero en ese rango hay muchos valores, diversos valores, ¿no? Infinitos, hay infinitos valores. Y lo mismo pasa con la altura de las personas. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Quiero que les quede clarísimo. Variable aleatoria discreta, simplemente son variables que toman un número finito de valores. Suelen ser números enteros, pero no necesariamente, como ya vimos para el caso del precio del restaurante, ¿no? Simplemente es un número finito de valores.
toma un número finito de valores, las variables aleatorias discretas, y las continuas simplemente toman un número infinito de valores, ¿sí? Sigamos. Ahora vamos a ver el punto 3, y este es el que es un poquito más profundo, así que vamos chicos, hay que estar atentos aquí, ¿ya? El punto 3 dice, para ciertas variables aleatorias, ya nosotros sabemos que es una variable aleatoria, es posible expresar su comportamiento probabilístico mediante una función de distribución de probabilidad. Correcto, entonces dijéramos esto, no se preocupen chicos, tranquilo. Dice, para ciertas variables aleatorias, o sea, no todas, ¿sí? Es posible expresar su comportamiento probabilístico mediante una función de distribución de probabilidad. Perfecto, entonces primero entendamos qué es una función de distribución de probabilidad. Una función de distribución de probabilidad es una función que me permite determinar la probabilidad de que la variable tome ciertos valores. Es decir, la probabilidad de que mi variable sea 6, la probabilidad de que mi variable sea 5, la probabilidad de que mi variable esté entre 4 y 10, la probabilidad de que mi variable, que por ejemplo es el peso de una persona, esté entre 20 kilos y 80 kilos, ¿sí? Todo eso es lo que me permite hallar una función de distribución de probabilidad. Y a eso es a lo que me refiero con comportamiento probabilístico, ¿sí? Nosotros mediante la función de distribución podemos determinar la probabilidad de que la variable tome cualquier valor. Entonces es muy importante, ¿ya? Y también es importante aclarar que existen dos tipos de funciones de distribución, ¿ya? Y dependen de algo que ya conocemos, del tipo de variable aleatoria. Existen funciones de distribución de probabilidad para variables discretas y existen funciones de distribución de probabilidad para variables continuas, ¿sí? En este caso, nosotros nos vamos a centrar en las funciones de distribución de probabilidad continua. ¿Por qué? Porque bueno, en este tema que es programación y control de proyectos, como ya vimos, nuestra variable duración de un proyecto es una variable aleatoria continua. Entonces vamos a tener que usar una función de distribución de probabilidad continua para que nosotros podamos determinar su comportamiento probabilístico, ¿sí? Más adelante voy a hacer un video de estadística donde explico más a fondo esto, pero ahora vamos a enfocarnos en las funciones de distribución de probabilidad continua, ¿correcto? Entonces empezamos, funciones de distribución de probabilidad continua. Tenemos a la distribución normal, ¿sí? Que es la más representativa de las funciones de distribución de probabilidad continua. Entonces vamos a entender qué rayos es una distribución normal. Entonces miren, aquí está mi distribución normal, ¿sí? Es como un cerrito, ¿sí? Es como un cerrito y en el medio siempre va a tener el valor promedio, la media poblacional de mi variable. ¿Ya? En el eje X siempre van los valores que puede tomar la variable y en el eje Y va la cantidad de veces, la frecuencia que la variable toma un valor. A ver, entonces para entender mejor, asumamos que tengo una variable, ¿sí? La variable peso de los hombres posee una distribución normal con media 80. Entonces, como ya me dicen que la variable peso posee una distribución normal, de hecho tiene esta forma, ¿sí? Y me dicen con media 80, entonces el 80 va en el medio, justo en este mu es la media poblacional, entonces ahí va el 80, perfecto. ¿Y qué significa? Si ustedes se dan cuenta, tiene forma de un cerrito, ¿no es cierto? Y este cerrito es más alto justo en la media, en el valor 80. Y como la altura indica la cantidad de veces, la frecuencia con la que la variable va a tomar el valor, entonces obviamente es más frecuente que la variable peso tome el valor de la media, de 80. Y si se dan cuenta, conforme me alejo yo de la media, ya es menos frecuente que el peso tome esos valores, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, obviamente 80 es el valor que con más frecuencia va a tomar el peso. 65 también es un valor que puede tomar el peso, pero con menos frecuencia que 80, definitivamente, miren la altura. Y 50 y 110 ya son valores que el peso de repente va a tomar muy raras veces o nunca, porque miren, incluso aquí la altura ya es casi cero. Ya no hay altura, acá tampoco, eso quiere decir que el peso no suele tomar, ¿no?, estos valores. Entonces van a ser valores muy esporádicos que se tomen o de repente nunca se toman. ¿Listo? ¿Queda claro? Ahora vamos a ver, ¿no?, ¿qué variables suelen tener distribución normal? Sencillo, estas son ya como que variables conocidas, ¿no? Las variables que suelen tener distribución normal son el peso, son los pesos en general de animales, de personas, de escritorios, de cualquier objeto en realidad, las alturas también, animales, personas,
cualquiera. Edad también suele tener una distribución normal. Y la duración de un proyecto también suele tener distribución normal, ¿sí? Es por eso que vamos a tomar más interés en la distribución normal, porque para resolver nuestros problemas, para que yo pueda predecir cualquier valor de la variable en mi proyecto, yo necesito tener clara la distribución normal, porque con esta distribución yo voy a medir el comportamiento probabilístico de mi duración del proyecto. Y es importantísimo conocer y poder predecir la duración del proyecto, porque así uno puede planificar mejor, ¿sí? Bien, sigamos. Ahora, al igual que la distribución normal, ¿sí?, la distribución exponencial y uniforme también se interpretan de la misma manera. Simple, ¿no? En este caso, por ejemplo, mi distribución exponencial, si tengo una variable con distribución exponencial, como esta es la forma de la distribución exponencial, eso quiere decir que mi variable con más frecuencia va a tomar valores cercanos a 0. Como ven, la altura es mayor, ¿no?, mientras más cercano a 0 esté. Y conforme se vaya alejando del 0, pues mi variable va a tomar con menor frecuencia esos valores, ¿sí? Cuanto más lejos del 0 esté, con menor frecuencia va a tomar esos valores mi variable. Y cuanto más cerca al 0 esté mi valor, con mayor frecuencia va a tomar esos valores mi variable. Entonces, una variable que suele tener distribución exponencial simplemente, por ejemplo, es los tiempos entre llegadas. En general, tiempo de entre llegadas a de personas tiempos entre la llegada de personas a un banco, tiempo entre llegadas de carros a un estacionamiento, etcétera. Cualquier tiempo entre llegadas de lo que sea. Y la distribución uniforme de la misma manera, ¿no? Si se dan cuenta aquí, la función es una horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier valor que yo tome, lo voy a tomar con la misma frecuencia. O sea, hay la misma probabilidad de que tome cualquier valor en este rango. No es como la exponencial, que en un lado tiene la curva con mayor altura y en otro con menor altura, ¿no? Aquí tiene una horizontal, es decir, todos con la misma altura, y por lo tanto, que tome cualquier valor se va a dar con la misma frecuencia y también existe la misma probabilidad de que tome cualquier valor. Un ejemplo podría ser pedirle a Excel que me dé un valor aleatorio entre 0 y 1. Si yo le pido a Excel eso, Excel me va a dar un valor entre 0 y 1, pero con la misma probabilidad. Puede ser que me salga cualquiera. Existe la probabilidad de que me salga cualquiera, no es que va a haber favoritismo por alguno, ¿sí? Por algún valor entre 0 y 1, ¿no? Correcto, sigamos. Ahora veamos probabilidad en una distribución de probabilidad. Ahora vamos a ver ya la probabilidad en la distribución. Hemos entendido cómo interpretarla. Ahora vamos a ver la probabilidad. Perfecto, miren, aquí tengo una distribución normal y es muy importante tener claro que para cualquier distribución continua, el área bajo la curva es la probabilidad. Ya, y vamos a recordar, profe, ¿qué rayos será la probabilidad? Ah, facilito. La probabilidad es un valor entre 0 y 1 simplemente, o entre 0 y 100%, que mientras más cercano a 1 sea, indica que es más probable, que hay más seguridad de que el evento suceda. Fácil, ¿no? Entonces, si me dicen que el área bajo la curva es la probabilidad, ¿no?, y la probabilidad como máximo puede ser 1, 100%, entonces si yo pinto todo el área bajo la curva de una distribución normal, eso es 1, ¿no es cierto? Es 100%, ¿sí? Muy bien. Ahora, para entender un poquito más, vamos a ver casos aplicativos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una distribución normal, ¿sí? Tengo dos en realidad. Vamos a ver primero esta. Entonces tengo una distribución normal y aquí, miren, me pintan el área bajo la curva, ¿sí?, entre 150 y 190. Y me dicen que esa área representa el 61.37%. O sea, ya sabemos que todo el área es 1. De todo el área bajo la curva es 1 y esto representa el 61.37%. Entonces, ¿qué rayos significa esto, profe? Facilísimo, chicos, miren, esto significa que la probabilidad de que la variable esté entre 150 y 190 es 61.37%. Así de simple, ¿ya? Y si yo miro la otra, ¿ya?, como veo que hay un área, que el área pintada es 0.8962 y justo lo limita a un valor de 1.26, entonces esto significa que la probabilidad de que la variable sea menor que 1.26 es 0.8962. ¿Sí? Esto de px menor a 1.26 es como que la notación mediante la cual se escribe esto, probabilidad de que la variable sea menor que 1.26, y esto sería equivalente a 0.8962. ¿Sí? Entonces así de simple, chicos, recontra fácil, ¿no es cierto?
Muy bien, ahora vamos a ver asignación de una distribución de probabilidad a una variable, ¿ya? Es lo último ya, chicos, vamos. Entonces es bien sencillo. Cuando asigno y yo defino una distribución para una variable, no basta con decir, profe, esta variable tiene una distribución normal, o profe, mire, como usted me dijo que la variable tiempo entre llegadas es exponencial, entonces simplemente ya, aquí tengo una variable que es tiempo entre llegadas, es exponencial, ¿no? No, chicos, no. Es necesario indicar también los parámetros de la distribución. Yo no puedo decir solo, mi duración del proyecto tiene distribución normal, y ya. No, tengo que indicar los parámetros de la distribución. ¿Y a qué me refiero con parámetros? Los parámetros son valores que se determinan en base a la variable. Entonces, eso es lo que diferencia a una variable de otra, ¿no? A la distribución de una variable de otra variable, los parámetros, ¿no, chicos? Entonces, veamos, miren. Por ejemplo, la distribución normal se escribe así, normal mu, sigma, ¿ya? Donde mu es el valor promedio que toma la variable y sigma es la desviación estándar de la variable. Entonces veamos un ejemplo, dice, el peso es una variable con distribución normal 80,3. Como tú ya sabes que la normal tiene como parámetros y tiene la forma siguiente, ¿no? Promedio como desviación estándar, entonces tú ya sabes que el 80 es obviamente el valor promedio y el 3 es la desviación estándar, ¿no? Y estos valores están en las mismas unidades que mi variable, peso, ¿no? El promedio sería 80 kilogramos, es el valor promedio que toma el peso y es el valor que con mayor frecuencia toma el peso, porque ya sabemos que si es el promedio, ahí está la mayor altura. Y luego tenemos al 3, que es la desviación estándar del peso, ¿ya? ¿Y qué rayos es la desviación estándar, profe? Bueno, es recontra fácil, chicos. Miren, es simplemente la distancia promedio a la que se encuentran los valores que toma el peso respecto al valor promedio. Así de simple. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos los grafiquitos. Ahora, ¿en qué se diferencia? Bueno, miren, la media siempre va a estar obviamente al medio, ¿no? De cada uno de estos grafiquitos de la distribución normal. Pero la desviación estándar es también muy importante porque esta me va a definir qué tan gordita o qué tan flaquita es mi distribución, ¿sí? Miren, por ejemplo, para la gordita, ¿ven? Tengo en la media, pues en la mitad del cerrito, justo en el medio del cerrito, el valor 80. Pero esta variable, esta distribución, puede ser, por ejemplo, el peso de todas las personas, incluidos niños y mujeres y hombres. Por eso tiene una desviación estándar más grande. Hay una diferencia, hay una distancia más grande entre los valores y mi media. Es por eso que sale más gordita y es por eso que el rango es mayor, va, por ejemplo, desde 20 hasta 140 kilogramos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, mi desviación es más grande. Mientras que, si por ejemplo me fijo en la flaquita, que puede ser, por ejemplo, el peso solo de los hombres, nada más, solo de los hombres, en el otro era de todas las personas, aquí solo de los hombres, aquí sí voy a tener menos desviación, porque ya no voy a tener niños con mujeres, voy a tener solo hombres. Entonces, por eso va a ser más flaquita, voy a tener menos desviación y mi rango ya va a estar entre 60 y 100, por ejemplo, ¿no? Y mi media siempre va a estar pues en el medio, ¿no? En el medio del cerrito, que es el 80. Entonces, por eso es importante tener ambos, no solo la media, que obviamente va a definir la ubicación del cerrito, sino la desviación también, porque eso me va a indicar qué tan flaquito o qué tan gordito es mi distribución normal, ¿sí? Y lo mismo pasa pues con la exponencial, ¿no? La exponencial también tiene su manera de escribirse y es exponencial y su parámetro es lambda en este caso. Lambda es el valor promedio que toma el tiempo entre llegadas. Es el valor promedio del tiempo entre llegadas, nada más. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tengo el tiempo entre llegadas de las personas al banco es una variable con distribución exponencial y el parámetro es 8, entonces, fácil, ¿no? Simplemente significa que el 8 es el valor promedio del tiempo entre llegadas de las personas al banco, ¿sí? Y bueno, aquí muestro una grafiquita, ¿no? En realidad la grafiquita de mi función exponencial varía de acuerdo a lambda, ¿no? Si el lambda varía, la forma de mi distribución exponencial también varía, como se puede ver acá, ¿no? Al igual que en mi distribución normal varía dependiendo de la desviación estándar y también de la media, ¿no? Listo, entonces ahora falta la distribución uniforme por último, ¿no? Entonces la distribución uniforme solo tiene como parámetros A y B. A y B simplemente son los extremos de mi rango, ¿sí? Aquí ves que el f de x está entre un valor A y un valor B,
simplemente son los extremos, ¿no? ¿Y por qué yo necesito solo los extremos? Porque yo ya sé que mi distribución es una recta, ¿sí? Es horizontal. Y ya teniendo estos valores extremos, yo ya puedo hallar todo, ¿sí? Perfecto, entonces un ejemplo sería el valor aleatorio entre 0 y 1 que le pido a Excel, es una variable con distribución uniforme, ¿no? Entre 0 y 1, como le pido un valor aleatorio entre 0 y 1, mi A va a ser 0 y mi B va a ser 1, porque ese va a ser el rango en el que quiero que me dé un valor, ¿no? Y todos esos valores entre 0 y 1, que son infinitos, ¿no? Tienen la misma probabilidad de salir, por algo es una distribución uniforme, como ya lo mencionamos anteriormente. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Vamos a quedarnos solo aquí porque recuerden que no todo es estudiar, también hay que relajarnos un poquito, así que vayan a relajarse, jugar un poquito, ver alguito y luego regresan a seguir aprendiendo sobre el PERT en la parte 2. Recuerden que es muy importante porque nosotros vamos a poder aprender a predecir el valor que puede tomar la duración del proyecto mediante probabilidades. Es por eso que ahora hemos tenido que hacer todo este recordatorio de probabilidades. Entonces en el siguiente video nosotros ya vamos a poner en práctica todos esos conocimientos que hemos adquirido para nosotros poder justo predecir la duración del proyecto y con qué probabilidad voy a tener de que la duración va a ser A, va a ser B, va a ser 5 meses, va a ser 3 semanas, ¿con qué probabilidad, no? Y qué probabilidad hay de que esté en qué rangos de duraciones también. Es importantísimo, chicos. Eso lo vamos a ver el siguiente video. Cuídense. Nos vemos.